Hola, hola, buen día a todos. Muchas gracias nuevamente por la invitación a este excelente curso. Soy el doctor Jonathan Rubalcaba Ortega, soy médico radiólogo y me dedico prácticamente a lo que es resonancia magnética y neuroradiología. Vamos a hablar el día de hoy un tema que tiene que ver con lesiones vasculares, como es la trombosis venosa cerebral. Los objetivos de esta charla va a ser repasar en forma general la anatomía del sistema venoso cerebral, reconocer los signos directos e indirectos de alteraciones vasculares venosas y su topografía tanto por tomografía y por resonancia magnética, así como conocer los factores causales de trombosis venosa y cómo se representan por imagen, dado que tiene algunas distintas características con respecto a las lesiones arteriales. Dentro de la trombosis venosa cerebral, es una enfermedad que es grave, pero la mayoría de las veces es tratable. Su mayor incidencia es en adultos jóvenes entre 25 a 35 años, predominando en la mujer, principalmente con antecedentes de parto, cesárea o anticonceptivos orales. Dentro de las causas, el 0.5% es dentro de los eventos vasculares cerebrales o ictus, un evento vascular cerebral. Y obviamente necesitamos un diagnóstico precoz derivado de las alteraciones que representan tanto clínicamente o por imagen, ya que son potencialmente reversibles la mayoría de ellas. Los factores de riesgo que tenemos principalmente son los traumatismos, las infecciones locales, las neoplasias. Dentro de los procesos sistémicos están las alteraciones hormonales, dentro de ellos, como ya sabemos, antecedentes de anticonceptivos orales, administración de anticonceptivos orales, trastornos de la coagulación, colagenopatías, infecciones sistémicas y deshidratación. Del 20 a 25% está establecido que son causas idiopáticas en las cuales no vamos a tener alguna causa en forma evidente. ¿Cuál es el cuadro clínico habitual? Es el aumento de la presión intracraneana. Por mucho, el dolor de cabeza es el síntoma más frecuente. Puede haber alteración de conciencia, náusea y vómito. Y obviamente puede haber focalidad neurológica y esto va derivado secundario a la lesión intraaxial, que va a caracterizar por un infarto o la presencia de hemorragias. La hipertensión intracraneal, como ya comentamos, es uno de los síntomas pivote para descartar trombosis venosa cerebral. Los signos que habitualmente vamos a buscar es una silla turca vacía, el aplanamiento dorsal escleral, como lo vemos aquí en la imagen de aquí abajo, la protrusión intraocular del nervio óptico, tal cual como lo vemos en la imagen de aquí abajo, la prominencia de la vaina del nervio óptico, vean cómo el nervio óptico va con un espesor simétrico, pero en ambas esta prominencia de la vaina es muy prominente y simétrica. Y obviamente también puede haber tortuosidad del mismo y reforzamiento perineural. En algunas ocasiones también puede haber prominencia y dilatación de los cabums de Meckel y en algunas ocasiones meningoceles en el ápex petroso. Recordemos que el pseudotumor cerebri se, se llama así precisamente por una hipertensión intracraneal idiopática. Dentro de la anatomía venosa normal, como ya sabemos, tenemos dos grandes sistemas venosos cerebrales. El sistema que incluye los senos durales. Estos senos durales discurren entre las capas de la dura madre. Es la mayor vía de drenaje venoso cerebral. Dentro de estos tenemos dos entidades, los senos durales superiores e inferiores. Dentro de los superiores tenemos el seno sagital o longitudinal superior, el seno sagital inferior, el seno recto, los senos transversos y los senos sigmoideos. Estos confluyen, como ya sabemos, en la preserófilo, en la tórcula. Y dentro de los senos inferiores tenemos los senos cavernosos y otros senos interconectados con ellos, como los senos intercavernosos, el seno esfenoparietal, el plexo pterigoideo y a nivel del clivus, donde pasan los senos petrosos. Dentro del sistema superficial
contamos con un sistema cortical y propiamente superficial, que estos van a drenar sangre venosa de la corteza cerebral y de la sustancia blanca subcortical a los senos durales. Tenemos las venas corticales superiores o ascendentes, que estas van a transcurrir y drenar sangre de acuerdo al área que drenan, y las venas inferiores o descendentes, que estas van a corresponder con la vena de la B, la vena silviana o la vena anastomótica de Tobler. Estas venas prácticamente su importancia de conocerlas es porque en algún momento pueden tener un territorio específico venoso. El sistema profundo es lo que vemos prácticamente cercano a la línea media y cercano a los ganglios basales. Vamos a tener que son venas centrípetas que drenan sustancia blanca profunda del cuerpo calloso, de los ganglios basales y de los tálamos, y de las cuales tenemos las más importantes, las venas cerebrales internas, la basal de Rosenthal, la de Galeno y las venas medulares. Esta es la fisiopatología habitual. ¿Por qué se da? Se da por un aumento sostenido de la presión intracraniana. Esto nos lleva a una ruptura de la barrera hematoencefálica y una extravasación de líquido cefalorraquídeo al interior del parénquima cerebral, y lo que nos puede condicionar ruptura vascular, hemorragia y obviamente en forma evolucional un daño por infarto, en este caso venoso. Esta imagen de este dibujo que está acá abajo nos muestra cuáles son los principales territorios venosos para que documentemos que en algún momento no son necesariamente arteriales. Entonces vean cómo lo que drenan las venas corticales, esta del seno esfenoparietal, y también cuando hay alteración del seno cavernoso. Un poco para atrás, la vena de la B, este es un territorio súper importante que obviamente también tiene que ver con la alteración del seno transverso, dado que hay drena. Y vean cómo tenemos el territorio de las venas cerebrales internas o el territorio del sistema profundo, que involucra toda esta área, que es área extensa. Entonces, es importante saber esto porque en algún momento podemos tener el dato indirecto de la lesión y obviamente del territorio o del vaso topográficamente afectado. Nuevamente, son los territorios de las venas corticales, del territorio profundo y de las venas, de la vena de la B. Entonces, es importante que ustedes lo reconozcan porque esto nos puede dar luz para poder dar la aproximación diagnóstica. Como ya lo comentamos, los factores predisponentes principales es el trauma, los tumores cerebrales. Dentro de las infecciones están en el oído, en las mastoides, obviamente en los senos paranasales por sinusitis y meningitis. Dentro de los trastornos sistémicos o hormonales, embarazo, puerperio, anticonceptivos orales, obviamente antecedentes de cirugía, enfermedades hematológicas, deshidratación y las enfermedades malignas. Y el cuadro clínico, pues obviamente ya lo mencionamos, el patrón más común es la cefalea, y de donde tenemos estos, tanto los síntomas, las alteraciones de estado de conciencia y los síntomas psicológicos, principalmente estos dos van a estar asociados a trombosis del sistema venoso profundo. ¿Cómo vamos a involucrarnos en los estudios de imagen? Como ya sabemos, la tomografía simple va a ser el principal estudio a realizar. Cuando sospechamos de una trombosis venosa, podemos utilizar la venografía por tomografía o una venotac con un retardo de 45 a 50 segundos para visualizar principalmente todas las estructuras vasculares venosas que van pegadas al hueso. Y con esto, cuando la revisamos, lo ideal es tener una ventana con un ancho de 260 unidades Hounsfield y a un nivel de 130 es un promedio, una aproximación, obviamente para poder disminuir el artefacto que tenemos con el hueso y poder visualizar mucho mejor las estructuras vasculares venosas. La resonancia magnética, como ya sabemos, sí es más sensible para valorar trombosis venosa. En nuestros protocolos, obviamente, habituales, es el T1, las secuencias T2, el FLAIR, la difusión, el 3 de TOF
la secuencia de susceptibilidad magnética o ecogradiente y obviamente podemos hacer una angioresonancia con medio de contraste. Podemos hacer angioresonancias venosas, pero en la mayoría de los centros la angioresonancia venosa no es parte del protocolo habitual, sino que es como consecuencia de un hallazgo en forma directa cuando estamos directamente encontrándonos con el estudio, cuando lo están realizando, ahí mismo lo podemos sugerir que se haga, ya sea como una fase simple o una angioresonancia con medio de contraste venosa, que prácticamente son secuencias hoy por hoy rapidísimas, que no nos va a llevar, yo creo que ni más de, en algunas secuencias, ni más de 30 segundos, y en algunas otras protocolos de más de 3 minutos, aparte de las secuencias contrastadas. ¿Cuáles son los signos directos que vamos a tener para la trombosis venosa? La hiperdensidad del trombo respecto al parénquima cerebral durante las 2 primeras semanas. Ahorita vamos a mostrar algunas clasificaciones. Posteriormente llega a hacerse isodenso, por lo que solo se podrá detectar mejor con el medio de contraste. El famoso signo de la cuerda densa por trombosis aguda en las venas corticales y un seno lateral denso o una vena yugular densa y el signo del triángulo denso o de delta vacío. Estos signos obviamente los seguimos teniendo mucho, aunque el signo de delta en los tomógrafos nuevos puede ser como algún pitfall que tengamos, pero bueno, siempre que sea más denso de lo habitual lo podemos encontrar. También el seno lateral denso puede ser una variante, principalmente en pacientes jóvenes, pues si ya tenemos algún antecedente o la clínica es mandatoria para que alguno de los dos lados, sin que tengamos que discriminar la posibilidad de una variante, se tiene que considerar o pasar contraste. Las imágenes que vemos del lado, la tomografía de arriba, que es una tomografía simple, vean cómo se observa mucho mayor densidad del seno lateral derecho, algunas de las estructuras venosas aquí pegadas en la transición del tentorio, también se ven más densas. Entonces, y del lado izquierdo, aunque con menor densidad y menor calibre, se observa también densidad, hiperdensidad del seno transverso izquierdo. En la imagen en la imagen de abajo es una secuencia T1 coronal con medio de contraste. Vean cómo la transición del seno transverso con el sigmoideo se observa alteración en la señal. Entonces, como está trombosado y esto en forma secundaria hace que haya reforzamiento dural asociado y reforzamiento leptomeningio. La imagen de aquí, con estas secuencias contrastadas, esta fue representativa, no hay que confundirla con una trombosis, dado que no es una secuencia dirigida para vasos. Como los signos directos, ya los vemos cómo hay esta hiperdensidad de una vena cortical superficial. Esto es porque hay ingurgitación. Vean cómo se observa mayor densidad, ahorita vamos a ver otro ejemplo más adelante, mayor densidad del seno sagital y obviamente esto nos condiciona presencia de mayor densidad. Aquí un pequeño hematoma subdural, estadio prácticamente hiperagudo con su transición aguda y hemorragia subaracnoidea de los surcos de la región frontal. En la tomografía de la izquierda, obviamente hay una alteración de forma importante de los ganglios basales, de los tálamos, del sistema ventricular que está ocluido, con algunas zonas más densas. Esto nos hace pensar que es una lesión bilateral con tendencia a la simetría. Obviamente, si vamos a pasar contraste en esta región, debemos involucrar los diagnósticos diferenciales que nos dan alteraciones en los ganglios basales y que obviamente nos pueden dar uno de ellos es trombosis venosa profunda. ¿Cuáles son los signos indirectos que vamos a encontrar? Pues cuando hay infección, erosión de estructuras del oído medio y mastoides. Obviamente esto es por una automastoiditis y esto nos condiciona una trombosis séptica del seno transverso. Que haya hidrocefalia por involucro del cuarto ventrículo. Esto nos va a dar un dato de trombosis del seno igualmente transverso. Y que haya infartos venosos, que esto se va a representar como edema focal o difuso, principalmente edema vasogénico, en muy menor grado edema citotóxico, y nos va a condicionar, obviamente, lo que nos condiciona algo de edema o leve efecto de masa, como borramiento de los surcos y reforzamiento meningio reactivo. Puede haber hemorragia o no puede haber hemorragia, y obviamente que haya edema cerebral. Solo para recordar en los estadios de la hemorragia y para que sea, ahorita también vamos a ver los estadios que se proponen en el trombo.
en resonancia, las formas más fácil de reconocer el sangrado es con una secuencia T1, cuando es subaguda, que prácticamente ya se da a partir del tercer día o más del tercer día, ya se observa con hiperintensidad. Toda lesión que usted vea en hiperintensa en T1 ya reconociendo que es sangrado, ya prácticamente está en un estadio subagudo. Y vean cómo en difusión también la subaguda tardía se puede ver hiper. Obviamente esto también se da por la degradación de la sangre y que prácticamente podemos verlo en unas secuencias de difusión igualmente en ese estadio. Como ya los comentamos, aquí ya en el estadio subagudo va a haber una metahemoglobina intracelular y extracelular cuando ya es más tardía. Y obviamente en las secuencias de cogradiente o subtilidad magnética, vean cómo va a ser variable. Sí está reconocido que la secuencia de susceptibilidad magnética tiene mayor sensibilidad que la secuencia de cogradiente, y en los estadios subagudos también puede reconocerse como hipo y en algunas ocasiones como hipo. Entonces, esto es variable porque obviamente la no homogeneidad del campo donde queremos ver esta secuencia, por eso no va a ser mm, tan, tan, tan reconocible en estos. Aquí es los estadios de la trombosis venosa, se están reconociendo como en aguda, que llevan de 1 a 5 días, aunque la variabilidad clínica puede ser distinta, y cómo se comportan habitualmente en la resonancia, como hizo intensa en secuencias T1 o hipointensa en secuencias T2. Y obviamente esto va a ser un producto de degradación de la hemoglobina, que se refiere a la de oxihemoglobina. En la subaguda, de 6 a 15 días, hiperintensa tanto en T1 como en T2, y nos referiremos a la methemoglobina. Y obviamente la crónica mayor de 15 días es isointensa y en T1 y de iso a hiperintensa en T2. Obviamente lo que comentábamos, las secuencias de susceptibilidad magnética tienen mayor sensibilidad en el estadio agudo, y la secuencia de difusión también está reconocido que el coágulo puede tener valores bajos de ADC, pero pues va a depender del estadio y comúnmente se va a involucrar mucho más en el estadio subagudo tardío. Estas son ejemplos de trombosis venosa cerebral. Vean cómo la tomografía de la izquierda, que es la que comentábamos, vamos a tener mayor densidad de esta vena cortical, mayor densidad del seno transverso, hemorragia subaracnoidea y algo de colección subdural en la región frontoparietal. Aquí en la secuencia FLAIR se reconoce la hemorragia subaracnoidea. Vean cómo esa colección subdural, que es por alteración en el drenaje líquido cefalorraquídeo, ya se empieza a formar. Y vean cómo ya está interhemisférico. Y obviamente aquí se alcanza a notar la vena cortical cerebral superficial, como está alterado también su circulación. Cuando hacemos una angioresonancia simple, vemos como todo el seno, esta parte del seno sagital superior está sin señal, entonces prácticamente está trombosado, la parte de abajo ya empieza a trombosar hacia la llegada de la tórcula, y todavía tenemos buena permeabilidad del seno sagital inferior, de las estructuras venosas profundas y todas las demás de los senos inferiores. De lo que comentábamos, como otros ejemplos de la trombosis venosa cerebral, esta secuencia de difusión llega a tener algo de hiperintensidad o de restricción en la difusión, pero no es ni territorial como una arterial, ni tampoco con la extensión y con la intensidad que es cuando es una isquemia arterial. Este paciente pues tiene hemorragia subaracnoidea. Vean cómo hay incurgitación de las venas corticales cerebrales que van hacia el seno sagital. Y esta es una secuencia contrastada donde vemos obviamente el coágulo que ocupa prácticamente todo el seno sagital superior hasta la tórcula, precisamente con la reactividad del seno dural y con el reforzamiento de los pliegues durales, que eso nos favorece la trombosis. La representación habitual de las lesiones hemorrágicas son así, son lesiones hemorrágicas subcorticales, la mayoría de ellas, con presencia de edema vasogénico perilesional.
muchas de las ocasiones tienden a ser bilaterales y esto nos debe llevar a la posibilidad o a sospechar que haya un diagnóstico de trombosis. Entonces vean cómo la secuencia de ecogradiente que está aquí en medio, hay alteración en la susceptibilidad, en esta misma secuencia, los que nos confirma que hay hemorragia, y la secuencia de angioresonancia nos confirma que hay oclusión parcial en esta parte del seno sagital superior, en la parte más hacia la convexidad y anterior, prácticamente hay una oclusión completa, tampoco alcanzamos a ver, por lo menos en esta secuencia, el seno sagital inferior. Entonces, esto también nos debe llevar a la posibilidad de que estuviera con alteración en la permeabilidad o trombosis. Este es un caso bonito, interesante, con un masculino de la segunda década de la vida y que como hallazgo pivote es dolor de cabeza o la cefalea. Como ya lo comentamos, es el síntoma más común. Vean cómo en la tomografía, en las imágenes de tomografía del lado izquierdo, las imágenes axiales, vean cómo se observa súper denso el seno sagital superior. Cuando formateamos esta a un plano sagital, vean cómo esta densidad se mantiene y cómo la del seno recto pues prácticamente es con mucho menor densidad. Y cuando hacemos la resonancia magnética, aquí representamos con esta secuencia FLAIR la alteración en el flujo del seno transverso del lado derecho. En la difusión, obviamente, se ve con hiperintensidad hacia más o menos la misma topografía de la tomografía. Y lo que queremos representar con esta secuencia T2 es la alteración. Entonces, prácticamente con esta evolución radiológica tenemos una trombosis venosa cerebral en estadio subagudo. Vean cómo el coágulo en la difusión ya se ve blanco. También el coágulo aquí en el seno transverso del lado derecho con respecto al izquierdo. Esto es lo normal, pero vean, aunque aquí no se ve tan blanco, si lo ventaneáramos más, llegamos a verlo blanco y se ve más, con mayor diámetro, y obviamente las venas corticales que drenan ahí son, empiezan a ingurgitarse y obviamente alteración en el flujo, ¿no? Las secuencias de abajo son las trombosis representadas, las 3D de las angioresonancias venosas. Vean cómo prácticamente desaparece el seno sagital superior. Obviamente hay más ingurgitación y prominencia de las venas corticales cerebrales y solo tenemos aquí representado el seno transverso. Aquí es del otro lado, del lado izquierdo obviamente, y el lado derecho y el sigmoides están trombosados. Este paciente pues, obviamente tenía clínica, solamente cefalea, pero al menos por imagen no tenía representada ninguna lesión cerebral evidente. Vamos a pasar un poco al seno cavernoso, que es un detalle que a veces nos cuesta mucho trabajo de revisar por estudios de imagen. Recordemos que el seno cavernoso está formado por plexos venosos extradurales, rodeados por un pliegue dural. La arteria carótida cavernosa está en el interior con su plexo simpático periarterial y discurre entre las vénulas del plexo venoso paracelar. El contenido que va a tener también es el sexto par, discurre lateral a la arteria carótida interna, pero medial al tercero, cuarto y a la primera rama y a la segunda rama del quinto par. En esta imagen del lado derecho de este dibujo, sacado de esta referencia, vean, bueno, aquí no se confunda, es el 3, el 4, B1, B2, el sexto y obviamente este es el plexito periarterial de la arteria carótida interna. Todo esto es el seno cavernoso, esto es de la glándula hipófisis y habitualmente así lo vamos a ver. Es algo que se contiene y es algo que nos cuesta a veces mucho trabajo visualizar por imagen. ¿Cómo se va a representar las lesiones a este nivel? Vamos a tener un síndrome de seno cavernoso que se caracteriza por múltiples neuropatías craneales. Va a haber deterioro de los nervios motores oculares motores, síndrome de Horner, pérdida sensorial de B1 o B2, y puede haber afectación o no de la pupila y el dolor puede ser variable. ¿Cuáles son las causas? Principalmente procesos infecciosos de senos paranasales, de la órbita o de la cara, que ya vasculitis, antecedentes de tumores, trauma y síndrome de Tolosajón. Esta imagen que tenemos aquí es comparativa solamente para que tengamos, este es un corte coronal más o menos a nivel de la silla turca. Aquí está la glándula hipófisis, este es el reforzamiento
habitual de los senos cavernosos, la arteria carótida interna, y más abajo está el Cajón de Meckel, obviamente este es el kiama óptico. Este es un caso que tuvimos, discúlpenme por la imagen, está un poco blanquizca, pero bueno, vean cómo este reforzamiento tiende a ser habitual como el de arriba y el del lado izquierdo prácticamente no existe. Entonces ahorita vamos a ver este caso y obviamente hay ocupación de los senos esfenoidales. Dentro de las trombosis del seno cavernoso representa el 1.3% de las trombosis. Como ya los comentamos, las causas y el cuadro clínico tiende a ser indistinto, pero bueno, entre la cefalea, la fiebre, el edema periorbital o que hay una celulitis, una quemosis, preptosis y una oftalmoplegia por afección del tercer, cuarto y sexto pares. Entonces, definitivamente esto nos lleva a pensar de que puede haber una alteración del seno cavernoso y una trombosis. El síndrome del seno cavernoso no nada más se da por alteración del seno cavernoso, sino también por la hendidura esfenoidal. Podemos tener la lesión ahí y que no veamos nada en el seno cavernoso. La imagen de arriba es un corte coronal en T2. Esta nada más me gusta representarla, donde vemos la glándula hipófisis, arriba ya prácticamente terminando el quiasma, la arteria carótida interna, todo esto es el seno cavernoso, y esta imagen que vemos aquí es el tercer par. Entonces, estas partes que están acá abajo, como que un señal de líquido, son los Cajón de Meckel. Recordemos que ahí entra el quinto par, pero bueno, este es el tercer par, este es el tercer par que entra aquí, y prácticamente lo pueden localizar muy recurrentemente, pero es para que lo tengan ubicado, ¿no? Las secuencias de abajo es para que vean cómo este sigue siendo el tercer par y como veíamos en orden de superior e inferior, vamos a tener el tercero, el cuarto, B1, B2 y medial, vamos a tener el sexto par, la glándula hipófisis, el quiasma. Y obviamente aquí, aunque sabemos que este es el tercer par, luego nos cuesta trabajo, el tercero, el cuarto, B1, B2, prácticamente el medial al sexto par. Este es un paciente masculino, este es un caso que tuvimos de la cuarta década de la vida con antecedente de leucemia y presencia y datos de síndrome de seno cavernoso. Cuando hicimos la resonancia, porque primero se hizo una resonancia de cráneo habitual y para ver la neuropatía nos llamó la atención en la secuencia fiesta, este cambio de la señal que estaba pericelar y para cavernoso, entonces algo, y no se representaba como tal en el resto de las secuencias. Cuando volteamos a ver la secuencia contrastada, pues documentamos que había una alteración súper importante del seno cavernoso izquierdo, y vean cómo esta imagen que logramos ver en el fiesta no se representa tampoco como reforzamiento. Entonces vean también la arteria carótida interna, como su pared está irregular, obviamente ya estaba haciendo vasculitis en forma secundaria, y lo que llamaba la atención, pues era eso, ¿no? Este es un corte axial contrastado, el reforzamiento de todo el seno cavernoso, y vean del lado izquierdo cómo no existe esto, o sea, como si estuviera peleando con la vascularidad. Lo que me llamaba la atención era la ocupación de los senos esfenoidales y obviamente de las celdillas etmoidales. Se entró por el antecedente de la leucemia, obviamente para nosotros iba más a que fuera algo más infeccioso o granulomatoso, por lo que tuviéramos ahí, y en menor grado que fuera algo infiltrativo o secundario a su enfermedad de base. Entran obviamente por la cirugía de los senos paranasales y ya con el diagnóstico patológico y citológico nos dan el diagnóstico de una mucormicosis, de alguna mucormicosis. Desafortunadamente, este paciente evolucionó. El paciente con los hallazgos anteriores no tenía ninguna lesión intraxial asociada, pero clínicamente iba empeorando. Y vean cómo en una tomografía de control, que ya empezamos a ver lesiones, obviamente vasculares, que empezaron más del lado izquierdo, después empiezan del lado derecho, y esto se da, pues obviamente, por la vasculopatía que nos genera esta lesión y el paciente evoluciona a algo letal. Entonces, definitivamente vale la pena en algún momento nosotros involucrarnos más en la clínica del paciente para que podamos dar un diagnóstico con más certeza. Estos son ejemplos de trombosis venosa cerebral, de igual manera como los que hemos presentado. Vean cómo en este lado tenemos alteración en la señal, la secuencia FLAIR, en la difusión y la secuencia de cogradiente, como existe ingurgitación, como existe mayor hiposeñal en las secuencias
de cogradiente. En la secuencia T2 vean cómo hay alteración del seno transverso. Esto es la anormalidad en las secuencias T2. Y vean en esta secuencia contrastada cómo existe trombosis del gófolo yugular, del seno sigmoideo, y cómo hay un reforzamiento indirecto de la dura y posiblemente del espacio leptomeningio de forma reactiva. Otros hallazgos, secuencias en 3D, vean cómo hay una trombosis del seno transverso. Aquí lo interesante es lo que le comentaba hace rato. Hay una trombosis del seno transverso izquierdo y la lesión intraxial que hace o el infarto hemorrágico que hace o la lesión hemorrágica que hace es en la transición parieto-temporo-occipital del lado izquierdo. Algo de edema perilesional. En las zonas de edema son más subcorticales, no es un territorio arterial puro. Entonces estamos hablando de que aquí hay una trombosis del territorio de la vena de la B, dado que drena y no la vemos aquí, y drena al seno transverso del lado izquierdo. Es importante conocer esto porque automáticamente podemos sugerir territorialmente. Esta lesión hemorrágica temporal izquierda sin antecedentes de trauma, con antecedentes sí de que puede coagular, pues vemos una lesión hemorrágica cortical y subcortical temporal izquierda con edema perilesional, y como vimos recientemente, este puede ser un territorio del seno esfenoparietal. Entonces prácticamente nosotros podemos sugerir eso para que lo tengamos en vista, ¿no? Dentro de los diagnósticos diferenciales, recordemos, este es una imagen muy representativa. Todos estos, la grasa, la granulación o el quiste aracnoideo, los signos en los niños, las hipoplasias, la densidad que puede ser normal de las venas corticales, eh, las contusiones hemorrágicas y obviamente las hemorragias de otra causa, ¿no? Esto los tenemos que tener. Creo que donde más nos podemos confundir son con las granulaciones y los quistes aracnoideos, y con las venas corticales densas es de lo más común que nos podemos confundir, y obviamente con la hiperdensidad de los senos laterales, que principalmente en los niños y los pacientes jóvenes los podemos confundir. Este es un ejemplo de lo que vimos en una de las imágenes del principio. Vean cómo hay una alteración en los ganglios basales y en los tálamos. Esta fue una resonancia posteriormente de control. Vean cómo hay una secuela de una lesión hemorrágica, y este paciente pues prácticamente tuvo una trombosis de venas cerebrales internas, una trombosis venosa profunda. También tenemos alteración en la permeabilidad del sistema venoso superficial, y vean cómo se representa aquí en la tomografía. Entonces, siempre es importante, aparte de pensar en lesiones simétricas, siempre pensar en algo vascular de igual manera, aparte de lo que tenemos que pensar en una lesión arterial, ¿no? O de otra etiología como tóxico o metabólica. Cuando tenemos alteraciones, obviamente, de los tálamos en forma bilateral, pues obviamente tenemos que pensar en un infarto isquémico, la arteria Percherón, dependiendo de cómo sea la disposición. Muchas de las veces no la podemos documentar, pero lo que tenemos que documentar es que haya permeabilidad del territorio posterior, pero pues obviamente esto se presenta de una manera habitual. Entonces, diferenciales también aquí es que puede tener alguna alteración carencial, y la cual nos puede representar en algunas de las ocasiones la misma imagen, ¿no? Y obviamente otras imágenes diferenciales, como los tumores, obviamente las intoxicaciones, las hipoxias o enfermedades carenciales, y obviamente los infartos del tope de la basilar. Y para concluir, es una charla rápida, pero práctica, y creo que muy para llevar a casa. Recordemos los signos directos y obviamente los signos indirectos de la trombosis venosa cerebral. Hay que involucrarnos en qué hacer en los estudios de tomografía y de resonancia magnética, o cómo verlos o qué sugerir hacerles. Y obviamente cuando hay lesión o infarto en un área de distribución no arterial, especialmente si es hemorrágico y bilateral, debemos sospechar el diagnóstico de trombosis venosa y ahí sugerir las secuencias o las fases complementarias que hagan falta. La hemorragia o el edema cortical también es sugestiva de una trombosis, y recordemos que la difusión en estos casos no va a ser tan sensible como en la lesión isquémica arterial,
y nos va a predominar el edema vasogénico. Pues bueno, damos por terminada esta charla. Creo que fue muy rápida y muy académica, o por lo menos práctica, para que puedan recordar. Estos son mis contactos de correo electrónico por cualquier cosa que alguien se quiera contactar o que podamos charlar de algún tema. Muchas gracias.